Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al canal. El vídeo de hoy es un vídeo algo especial porque vamos a hacer un análisis textual, un análisis fílmico de la película Función de Noche de Josefina Molina. Como ya saben, Josefina Molina nos dejó este pasado fin de semana. Fue una pérdida notable para la historia del cine español y a modo de pequeño homenaje lo que les voy a proponer en los siguientes minutos es un pequeño recorrido por lo que sería la dirección concreta de la película, sus procesos de significación. Digo esto porque muchas veces se ha pensado, y por muy buenos motivos, Función de Noche desde otros aspectos, desde las lecturas de género, desde la historiografía, desde los estudios culturales, y todas esas lecturas han aportado mucho valor a la comprensión de la película. Pero lo que yo voy a hacer va a ser lo que hago siempre, que es centrarme en la forma fílmica, en la manera en la que Josefina Molina es, a mi juicio, una enorme directora. Entonces quiero poner énfasis en esas decisiones de dirección para demostrar no solo que fue, como ha quedado más que demostrado, una figura básica para entender la historia, para entender la apertura del cine en la democracia, para entender ese momento privilegiado en el cual hubo un posible cine español que después quedaría completamente arrasado por la ley Miró y sus consecuencias, ¿no? Ese cine soñado, ese cine de la transición que pudo ser y no fue, sino que además era una extraordinaria directora. Entonces, a esa lectura formal de todas las capas significantes que componen Función de Noche, que verán que son muchísimas, nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Bien, la película comienza exactamente aquí, en este crédito que se anuncia como Función de Noche, una tipografía en mayúsculas sobre un fondo negro donde ya se empieza a intuir la polisemia de posiciones, materiales e ideas que van a funcionar a lo largo de toda la película. Una función, es decir, una representación que ocurre de manera nocturna, es decir, que ocurre cerca o después del crepúsculo. Y unos créditos que se van sucediendo en este mismo color sobre negro hasta que de pronto, poco a poco, la película deja ver un rostro. Justamente cuando se escribe el rótulo del productor y de la directora, vemos cómo Lola entra en encuadre, de momento totalmente estática, hasta que su voz activa la acción. Y lo hace desde fuera de campo, señalando lo siguiente. Esta tarde Juana me ha dejado en la puerta del teatro. Sin avisar, hoy miércoles 16 de septiembre Daniel ha venido a verme. Hacía por lo menos un año que no nos veíamos. De entrada vemos varias cosas. Lo primero, cómo la cronología de la película va a ser voluntariamente confusa, es decir, habría que hacer todo un ejercicio para organizar narrativamente, linealmente los acontecimientos, cosa que desde luego no tiene ningún sentido, y por otro lado que Lola necesita desde el primer minuto ceñirse a una serie de pautas cronológicas y temporales. Esta tarde, hoy miércoles 16 de septiembre, hacía por lo menos un año, es decir, hay algo de lo temporal que va a operar sobre la protagonista todo el rato y que de hecho vamos a ver que reaparece cuando dice su edad, el día que su marido le dejó, que fue un 6 de enero, etcétera, etcétera. Entonces hay como una serie de necesidad de anclar cronológicamente la acción, ella en su relato, que choca con la disposición estructurada de manera totalmente caótica de la película, con saltos hacia adelante, detrás, elipsis, etcétera, etcétera. El encuadre de entrada la presenta ahí, la presenta preparando su personaje. Luego hay un doble eco, no sabemos si estamos asistiendo a la Lola que se prepara para actuar en Función de Noche, la película de Cecilia Bartolomé, o si es la Lola que se prepara para actuar en 5 horas con Mario, la intraobra de Miguel Delibes, que una y otra vez va a ser citada a lo largo de la película. Lo que sí que sabemos, y esto es muy interesante, es que desde el minuto 1, mientras ella se confronta con el espejo, que va a ser un significante mayor de la película, He sido capaz de decirle lo que tanto tiempo he tardado en confesarme a mí misma. Y me siento vacía. Rara después de esta larga conversación, que empezó bromeando sobre la demanda de nulidad que presenté en mayo.
Claro, ella se siente vacía, de entrada se siente en una encrucijada frente a ese espejo que la va a llevar directamente al primer flashback de la película. El primer flashback de la película se sitúa en el momento en el que la protagonista decide ir a pedir la nulidad de su matrimonio, pero es interesante porque se va contraponiendo el montaje, va generando una especie de erosión narrativa con los planos de preparación de la actriz. Ella se prepara para ser la protagonista de 5 horas con Mario, pero al mismo tiempo se prepara para ser ella misma, es decir, para recuperar un lugar, una posición en ese universo de pérdida que se va a desplegar durante la hora y media. Y lo hace además de una manera muy interesante. Fíjense cómo por un lado localiza a la actriz en un espacio donde la aplasta, el espacio episcopal donde ella tiene que pedir la nulidad es un espacio agresivo, donde ella queda prácticamente reducida abajo a la derecha del encuadre. Y esto es muy bonito cuando ella va a atravesar ese primer umbral, es decir, cuando ella se va a preparar para reorganizar los materiales de su vida, la cámara por primera vez en la película se mueve y lo hace acompañándola. Es un precioso traveling de seguimiento donde el movimiento de ella, primero simbólicamente atraviesa el umbral y luego la cámara nos pide que la acompañemos desde detrás en esa aventura que va a ser la que disponga toda la narración. Ahora bien, mientras que hay una Lola en el pasado que ha ido a pedir la nulidad, hay una Lola en el presente que no termina de estar en esa posición. Esto es muy interesante, como hay algo del orden de lo legal y lo biopolítico que veremos después, pero que no va a cerrar la herida que necesita de la conversación con su marido. Y es muy interesante la disposición del camerino, porque si se dan cuenta, todo el camerino está planificado como una suerte de espejos enfrentados. Va a haber 2 ejes compositivos sobre los que vamos a ver que se organizan todas las escenas. Uno es el espejo en el que se mira en el primer plano Lola y otro es el espejo del fondo, que vamos a ver que también tiene mucho interés porque es un espejo horizontal que va a permitir una serie de rimas con el encuadre, etcétera, etcétera. Pero los personajes, tanto Lola como Daniel, van a quedar atrapados de alguna manera por esa suerte de caja que es el camerino, que a su vez es una caja que se abisma sobre ellos, ¿no? Sobre sus rostros, sus máscaras. Recordemos que los dos son actores y por lo tanto hay una resonancia de la interpretación. Y aquí es muy interesante porque Josefina Molina incorpora el primer salto de eje de la película. La película tiene varios saltos de eje y este desde luego es interesantísimo. Es decir, en el momento en el que ella bebe agua hay un salto de eje y me dirán, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene romper el eje en montaje para que esta mujer pueda beber agua? Bueno, de momento no lo sabemos, vamos a dejarlo aparcado ahí porque veremos que este salto de eje y ese gesto es fundamental. De entrada, cuando volvemos a la construcción episcopal, a la construcción de la negación de la nulidad del matrimonio, el proceso de la entrevista para la nulidad o la entrega de papeles, vemos como hay una planificación muy interesante. De un lado, en lo que sería el plano, el sacerdote, al que pronto veremos cómo se abisma en primer plano en distintos momentos de la película, y por otro lado ella, y detrás de ella esa misteriosa mujer, que no sabemos muy bien por qué se incorpora al plano, que comparece fuera de foco, pero que de alguna manera genera una especie como de rima extraña. Nunca sabremos muy bien hasta el final exactamente por qué está ahí esa mujer. Lo que me interesa es cómo, de entrada, cuando Josefina Molina se enfrenta a cómo tratar el rostro de ella, lo más interesante de la escena va a ser los planos reacción. Es decir, no tanto cómo el sacerdote repasa esa documentación, sino cómo ella la recibe. Y por eso esa cercanía de la cámara y ese cuidado en el ademán que tiene la actriz. Además, justo en ese momento por montaje se introducirá por primera vez el plano del marido de Lola. Ahí está. Y ya de entrada hay cosas que llaman la atención. El hecho de que los dos personajes se presenten mirando hacia la misma dirección, tanto ella como su marido. El marido no comparece, esto es muy interesante, en la nulidad del matrimonio. A él se supone que eso le importa un bledo, o por lo menos no está allí. Ya de entrada hay un vacío simbólico grave. Pero los dos, en tanto matrimonio roto, por eje de miradas, se enfrentan, se contraponen a ese sacerdote sobre el que se supone que recae la responsabilidad de conceder o no conceder la nulidad.
Pronto vemos cómo hay otro espacio, ese otro espacio que también tiene sus pasillos, también se rueda con gran angular, pero en el cual Lola ya no está desplazada, sino que reina. Es el espacio del teatro, frente al espacio de la iglesia donde ella estaba perdida, el espacio del teatro, donde ella se puede mover de manera, digamos, central, como vemos en esta preciosísima composición de plano, donde va también a tomar contacto, y esto es muy interesante, con otros personajes que son solo hombres. En el teatro solamente hay hombres. En los maquinistas, el encargado de la música, ella es la única mujer, siendo ella el centro del espectáculo sobre la que vertebra toda la representación, y ella parece estar rebotando, encontrándose, danzando en ese mundo necesariamente masculino. Y aquí se incorpora, justo en este momento, y rimando con las palabras del sacerdote, se incorpora esa fotografía que se supone que comparece ahí como una imagen de archivo. Es la única imagen de archivo explícita a pantalla completa que nos ofrece el meganarrador, como una especie de huella veredictiva de que ese matrimonio fue real. El matrimonio, sabemos, en la vida real, fuera del universo interno clausurado de la película, entre Lola y Daniel, es un matrimonio que realmente duró lo que duró y que efectivamente tuvo unos hijos que son los que aparecen en la película, pero lo interesante aquí es que la directora lo que nos hace es darnos como esta pequeña marca de benedicción, es decir, esta imagen que fue muy famosa en su día porque fue la boda de dos actores de cierto renombre, bastante renombre en la esfera cultural española del momento, pues de pronto reaparece muchos años después de manera irónica, de manera dolorosa, ¿no? De hecho, el gesto de ella es un gesto donde se nota ese gesto compungido que luego vamos a tener que ver cómo se despliega a lo largo de toda la película. Y aquí, justo cuando se cita a la hija, por primera vez accedemos a entender por qué se rompía el eje anteriormente. Es decir, es presentada igual en la misma posición que ha sido presentada su madre. Hay una continuidad explícita entre Lola y su hija, ese gesto ya lo está diciendo todo, mientras que la continuidad entre Daniel y su hijo vendrá dada por colorimetría. Él va vestido de rojo, el hijo va a ir vestido de rojo también. Luego vemos cómo se establece una especie de paralelismo, que en este caso es una escisión clara entre lo masculino y lo femenino, que habrá que ahondar, luego ver un poco hacia dónde nos lleva. De entrada, se presenta el inicio de la obra, de 5 horas con Mario, ella centrada en plano, pero eso sí, completamente pertrechada, limitada por esas figuras masculinas que le acompañan. Es muy interesante el momento en el cual el tipo que lleva el audio se santigua, es un detalle muy, muy bonito, ¿no? Da una pista del momento histórico en el que se rueda la película, que es impagable. Y a partir de aquí, Josefina Molina va a jugar con la idea de extraer cierta información sobre la esquela de Mario, del personaje de Miguel Delibes. Sobre todo, yo me voy a quedar con dos datos. El primero, que marca a la protagonista como tener 49 años, es como el momento en el que se supone que el marido ha muerto, el 49 va a ser una cifra límite en la película. Lola tiene 46, luego esto veremos cómo se conecta, ¿no? Y luego estos dos rasgos significantes que subraya, además del propio nombre de la personaje de Miguel Delibes, que subraya la existencia o el rasgo emocional principal de la protagonista de 5 horas con Mario. Desconsolada, por un lado, y esposa, por otro. Y aquí hay que detenerse, ¿no? Porque ¿qué relación hay entre una cierta edad, la muerte, el hecho de ser una esposa y el hecho de estar desconsolada, de que no haya nadie que consuele? Quizá lo que ya empezamos a intuir es que el desconsuelo del que nos va a hablar la película no es tanto el desconsuelo ante la muerte del marido, ante la ausencia del marido en el caso de Lola, sino ante la muerte de una misma. Es decir, ¿qué implica morir en vida? ¿Qué implica sentirse muerta? ¿Qué implica ese límite que se establece entre los 45 y 50 años, donde la muerte pues toma otra dimensión, ¿no? Y el hecho de repensar lo vivido te lleva hacia otro lado. Una vez que nos introducimos en el camerino, aquí la película ya va a ralentizar, va a generar un ritmo muy determinado, vemos cómo la composición principal va a tener que ver con el eje de miradas entre estos dos personajes, es el centro, que casi siempre se va a establecer o bien mediante plano o contraplano,
eso sí, muy medidos, y vamos a ver unos cuantos, o bien mediante planos generales que permiten situarles a cada uno, generalmente con una diagonal interna, que esto es muy, muy bonito, ¿no? De entrada, el camerino se presenta, pero ese primer contacto se va erosionando con la propia obra de Delibes. Es decir, por un lado está lo que llamaríamos la capa del encuentro entre Daniel y Lola, y luego por otro lado, esa otra capa por debajo, donde se incorpora, y esto es muy interesante, la obra de Miguel Delibes, y dentro de la obra de Miguel Delibes, con ese preciosísimo fundido, una misteriosa casa que no sabemos exactamente muy bien a qué remite, pero que luego irá también desvelándose. Fundido encadenado. Parecería incluso que esa casa está dentro de la protagonista, o que forma parte algo de su interioridad. Es de ella, es del personaje de Delibes. Bueno, aquí Molines, Josefina Molina lo deja un poco a su libre albedrío, al libre albedrío interpretativo. Ahora bien, en el minuto 07:46, fíjense lo que hemos tardado, casi 8 minutos de metraje. Por primera vez vemos a los dos personajes en foco. Antes hemos visto que estaba ligeramente desenfocado, centrado sobre ella, pero aquí ya vemos en este minuto 7:46, que es muy bonito, el momento en el cual él y ella van a comparecer. Este es el gran plano sobre el que van a montarse todos los demás. Es el plano que nos va a dar el espacio, el que nos va a dar la relación entre ellos, al que vamos a volver una y otra vez con ligeras variables que habrá que estudiar en el interior de la película. ¿Qué sacamos cuando vemos este plano? Lo primero, que hay claramente dos espacios. Un espacio que es el de ella, que ocupará siempre, casi siempre, luego veremos alguna excepción, la parte izquierda del plano, el espejo, la foto de los hijos. Ahí no lo vemos, pero luego lo vamos a ver, una cantidad de medicinas, pastillas, barbitúricos, vaya a saber usted qué hay. Luego, un espacio a la derecha, que es el espacio de él, que es, además es muy bonita la rima visual. Fíjense cómo ella va de verde, la dominante del espacio, el camerino de ella, es verde también, mientras que él queda vinculado por ese rojo y por esas flores que de alguna manera marcan la diagonal de su mirada. Y luego hay una serie de intertextos detrás que a mí me gustan mucho. Está Annie Hall, por supuesto, está Marilyn, por supuesto, es decir, es un espacio teatral, artístico, creativo. Pero ya digo, este es el plano central compositivo sobre el que Josefina Molina va a levantar todo el resto de la planificación que tiene lugar en este espacio. En esa especie como de pimponeo, ¿no?, entre la representación y el encuentro en el camerino con el que se empieza a desplegar la película, pronto vemos que hay un movimiento que se repite una y otra vez, y es el traveling o el zoom, dependiendo de acercamiento, sobre el rostro de ella. Una y otra vez la cámara se acerca al rostro de ella. Da igual cómo empiece el plano, va buscando su rostro. Cuando reencuadramos sobre ella en camerino, ahora sí vemos cómo Josefina Molina secciona el espacio y dice: ¿dónde está ella? Ella está en un espacio marcado por la presencia de sus hijos, en esa foto de fondo, significante madre, marcado por las cremas, marcado por las pastillas, marcado por la necesidad de estar bella y, por supuesto, marcado por el espejo, porque ese espejo es el significante de la pregunta por sí misma que activa el mecanismo de función de noche, ¿no? Es decir, esa pregunta por el yo con el que arrancaba, de estoy perdida, estoy rota, necesito encontrar una respuesta, tal. Mientras que el espacio de él es un espacio mucho más aplastado. Él una y otra vez intenta dominar con su historia particular el encuentro entre ellos dos, pero no tiene un significante claro más allá de ese rojo, más allá de ese reloj, ojo con el tiempo, y desde luego más allá con esas gafas que aparecen y desaparecen. Él es un personaje que, lo vamos a intuir muy rápidamente, no va a querer ver. Va a necesitar ayuda para ver aquello que forma parte de su pasado y que de alguna manera había permanecido en la trastienda de su propia historia, o que no había necesitado ordenarse. Se había colocado, y a partir de ahora, cuando se encuentra con Lola, es cuando se tiene que organizar, cuando tiene que aprender a ver qué ha pasado con ese tiempo vivido, con ese tiempo pasado y con ese matrimonio. Claro, se incorpora justo después el primer personaje femenino, más allá de Lola, ¿no? Y este personaje es muy curioso porque es una tarotera. Una chica, bueno, tarotera no, lee la baraja española, pero vamos, una mujer, en principio intuimos que extranjera, que le dice una serie de obviedades y que le va a decir durante toda una película una serie de obviedades, y que además
Aquí genera otro intertexto muy bonito con Cleo de 5 a 7, hay como una relación, yo creo, ahí que Josefina Molina marca muy bien y está muy marcada. Pero fijaos cómo la lectora de cartas lo que marca es la ausencia del significado paterno. O sea, para saber su futuro, lo que le dice la mujer que lanza las cartas es que tu hijo necesita un hombre. Es decir, tu futuro, bueno, sí, luego le va a decir que está más sola que la una y no sé qué, pero lo primero que nos trae la película es: hay un agujero en la construcción simbólica de tu familia que solamente puede llenar lo masculino. Claro, esto es algo que a ella le va a tocar las narices y que de hecho vamos a explorar en este primer bloque de la película, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se fraguó esa relación, cómo se rompió y qué agujero genera esa ausencia paterna, ¿no? Claro, el contraplano de ella es maravilloso. El contraplano de ella tiene que ver con el deseo de saber, pero también tiene que ver con, y esto me parece súper interesante, con que se genere un espacio femenino para que se pueda hablar. Es decir, la tarotera al final, por muchas idioteces que le diga y por muy obvio y por muy, pues eso, de perogrullo que sea cualquier mensaje que le pueda transmitir, en realidad lo bonito de esta escena es que hay un espacio para que dos mujeres puedan hablar de sus sentimientos, de su ausencia, de su lugar en el mundo, de su edad, de sus hijos, y de pronto se genera como esta especie de espacio netamente femenino. Luego veremos esto cómo está filmado. Claro, según vamos volviendo, fíjense que esto ya es cuando ella ya va a empezar a cenar, ha utilizado la misma silla para generar la misma posición una y otra vez en encuadre. A partir de ahí ya empieza a cambiar el plano contra plano. Es decir, una vez que ya se ha atravesado el problema del padre y la ausencia del padre, Josefina Molina dice: muy bien, vamos a cambiar los ejes de miradas. Entonces ella va a tener un poquito más de protagonismo porque va a estar sola en encuadre, él se sigue sintiendo acorralado. Es muy interesante este plano, ¿no? Donde la diagonal se ve como a él, que además tiene como esta especie como de actitud física chulesca de tenerlo todo controlado, ya está en un estado de fragilidad total, él está totalmente convencido en un primer momento de que lleva las riendas de la situación, se modifica la diagonal, él aparece a fondo del encuadre y esto se incorpora con otra vez el movimiento de cámara para perseguirla a ella en su actitud profesional, en el momento en el que está ensayando. Pero fíjense, porque aquí está una de las piezas que ya nos faltaba para empezar a hilar el puzzle. ¿Qué es lo que ocurre en la escena en la que ella ensaya? Que le molesta a su hijo. ¿Y qué es lo que le molesta de su hijo? La botella de agua. Es decir, lo que ella no soporta es que su hijo esté bebiendo agua, tenga la botella en la mano, esté incordiando, y se lo dice explícitamente. Os largáis de parranda. Os largáis de parranda cuando os apetece y se acabó. Y no es que yo vaya a decir que tú hayas sido un cabezón. Dani, ¿qué haces ahí sentado? ¿Quieres irte al camerino, por favor? ¡Ay, qué pesado! Luego ya empezamos a ver cómo la película, de manera muy sutil pero muy interesante, va a estar generando todo el rato una dialéctica entre lo femenino y lo masculino. El agua, que sirve para hidratarse, pero desde luego no lo olvidemos, para tragar. El agua sirve para tragar. Y desde luego esta mujer va a tener que tragar mucho en lo que queda de metraje y ha tenido que tragar mucho toda su vida, eso está clarísimo. Esta imposibilidad de soportar algo de lo masculino que hay en su hijo y que la película va a heredar, luego veremos cómo, que esto es muy interesante, se escribe muy bien cuando se genera esta auténtica bomba discursiva, ¿no? Cuando una mujer, en el momento transición española, replanteamiento de lo femenino, de pronto arrasa diciendo lo siguiente: los hijos han llegado a ser una carga para mí. Luego dirá maravillosa, no sé qué, no sé cuántos. Pero fíjense cómo en este momento el encuadre ha cambiado. Es decir, como aquí hemos nivelado, pero ya no es el plano original en el que estábamos moviéndonos. Aquí el equilibrio de personajes va a cambiar, porque ella se lo está diciendo claro a él. Le ha dicho: tú te has pirado, me has dejado a mí a la responsabilidad solo de estos niños y por lo tanto he arrastrado un sufrimiento, una obligación de darme en demasía a los demás. Hay una cosa, y es que los hijos han llegado a ser una carga para mí. ¿Cómo se relaciona el montaje, ¿no? Quiere decir, ¿cómo se relaciona la manera en la que la película responde a esta afirmación? Bueno, incorpora dos momentos de seguimiento, de retrato, tanto de la hija por un lado como del hijo por otro, pero vamos a ver cómo la presentación es completamente diferente. Es decir, a la hija la sitúa en un espacio artístico, creativo, de futuro.
Además, la cámara la recorre con un movimiento muy sinuoso, se centra en su habilidad como bailarina, mientras que el hijo es retratado pues, en un espacio de consumo, luego veremos además algún dato más, con esa especie de super idea masculina detrás de él, de exigencia heroica viril tradicional, que es Superman, y por supuesto con ese rojo que remite a su propio padre. Claro, y aquí la película, una vez ya presentados los hijos, se abisma en la pregunta del millón. Y digo se abisma, y aquí creo que el lenguaje audiovisual es clarísimo, porque lo hace utilizando el plano más cercano que hay en todo el film al rostro de Lola. Es decir, la pregunta clave de la película se formula cuando la enunciación se sitúa lo más cerca posible en este primer plano de Lola que se atreve a formular. Nuestro matrimonio fue muy bonito, pero ¿fue sincero? Y esa es la pregunta del millón. ¿Qué significa que sea sincero? Aquí es súper brutal cómo Molina corta y nos lleva directamente de nuevo al sacerdote en un plano más cerrado, estamos más cerca de él, como si de alguna manera estuviera poniendo en duda ese proceso religioso de declarar o no la nulidad, ¿no? Como si de alguna manera chocara entre el rostro que ha vivido el matrimonio fallido, que ha vivido el dolor de ese desgarro matrimonial, y un rostro externo que se supone que por voluntad divina puede tener algo que decir o no sobre la experiencia vivida por esos cuerpos. Claro, ahí poquito a poquito, una vez que ya se ha formulado la pregunta, la cámara puede empezar a hacer virguerías dentro del espacio, como por ejemplo acercarse a ella, empezar a escucharla desde otra dimensión, decir, bueno, vamos a ver cómo gana la voz este personaje. Después, una vez se ha formulado, volverá otra vez a mostrar cómo funciona la estructura familiar, pero fijaos que aquí es muy interesante, porque igual que antes teníamos el plano más cerrado, aquí tenemos el plano más picado. La presentación de la hija se plantea como una ascensión, como un ir hacia arriba, y después como un reencuadre, como una salida, como un prepararse para bailar. La hija está creciendo, está subiendo, está claramente planteándose en esa dirección. Pero esto es muy interesante porque cuando se presente a Juana, la amiga de Lola, la confidente, la segunda mujer que habla con ella dentro de la película, lo hará también sobre todo con planos desde arriba, con planos con esa angulación de picados de espacios urbanos, ellas pasean por el centro de Madrid, y es muy interesante como, lo que digo siempre, ¿no? Esto es un ejemplo maravilloso de la máxima de Mitri de que cada película crea sus propias reglas enunciativas y que hay que leer el texto para saber cómo un recurso audiovisual funciona y no vale hacer generalizaciones. En todos los manuales de guión y de realización audiovisual dirán que este tipo de plano sirve para empequeñecer a los personajes. Aquí no, aquí si se dan cuenta lo que hacen es contextualizarlos, acompañarlos, en el caso de la chica permitir su ascensión, en el caso de ellas mostrar una complejidad nueva, un cariño, una manera de estar en el mundo que no es la del mundo que les rodea, es excepcional. Entonces, cuidado con las generalizaciones porque aquí Josefina Molina le pega un guantazo al concepto tradicional de angulación de cámara y de distancia que es súper interesante. Fíjense cómo la sigue por la ciudad, siempre a una cierta distancia, atiende a la complicidad de los gestos, le gusta escuchar cómo hablan estas mujeres, le gusta retratarlo, porque aquí se nota cómo efectivamente hay un segundo espacio donde efectivamente Lola se permite el gusto de hablar sin tensión. Hay una rima de la echadora de cartas, pero estamos en una dirección mucho más avanzada. ¿Qué es lo que pasa? Según va subiendo la tensión narrativa dentro del camerino, la posición estática de él se rompe. Él ya no puede estar sentado en ese sillón, sino que tiene que empezar a beber un whisky que está situado en ese espejo que veíamos al principio y empieza también a partirse, empieza a escindirse, empieza a ser un personaje con múltiples caras. Ya fíjense qué momento más brutal, cuando se plantea esta segunda pregunta clave, ¿cuándo dejaste de quererme?, cuando se incorpora ese plano, ese destello, ¿no? Verla a ella bebiendo agua, otra vez, anda que no tiene que tragar. Él no bebe agua, él bebe whisky, evidentemente. Otra vez la escisión entre lo masculino y lo femenino. Y aquí, en ese momento, se genera esa otra estremecedora frase, ¿no? Después de hablar de la carga de los hijos, se habla de su falta de amor. Ella no ha estado enamorada en su vida. Luego veremos que esto tiene
una segunda réplica mucho más interesante. Ella no ha tenido un orgasmo en la vida. Pero ya va incorporando aquí, Josefina Molina incorpora el que va a ser el detonante del clímax de la cinta, que es el fracaso sexual de esta pareja. Claro, esa frase también permite que él participe de esos zooms, la película le escucha, pero es muy interesante cómo cuando ella intenta hablar de sí misma y de lo que siente, el marido responde casi siempre en torno a su propia experiencia, en torno a lo que él ha vivido, lo que él ha sentido, como si ella pudiera explicar su sexualidad, su afectividad, su realidad como mujer, a partir de la vivencia masculina que le ofrece el otro. Esto es una genialidad, ¿no? O sea, lo fino que está hilado y cómo la cámara lo muestra, o sea, cómo la cámara se queda con ella cuando se tiene que quedar y cuando se va a escucharle a él cuando quiere subrayar lo desmesurado. Fíjense además que es muy interesante cómo cuando los dos personajes van a beber o a recargar agua o lo que sea, se sitúan en lados opuestos del encuadre. Él beberá a la izquierda, ella beberá a la derecha, se cruzarán el eje de miradas. Es muy, muy bonito este juego. Después de haber visto el flashback de la hija, o esa especie como de apunte paralelo sobre su futuro, vamos al del hijo. Y el del hijo es algo más difuso, porque el hijo aparece no en un espacio artístico, sino rodeado por esta suerte como de aviones, ¿no? O sea, como volado, como preso casi en esa tienda llena de escalas y cosas que vuelan y estar en las nubes y no sé qué. Pero es muy interesante, porque la narración del hijo es una narración de no saber enfrentarse a lo femenino. Él dice que casi tuvo un rollo con una chica, pero que le dio miedo, no sé qué. ¿Cómo lo transmite la imagen? Fíjense qué plano más interesante. Frente a lo femenino que está fuera de foco, completamente fuera de foco, él se pone unas gafas de sol que claramente no hacen falta dentro de la tienda para no ver, no puede aguantar la mirada a la mujer, no puede mirarla, no puede aguantar la mirada. O sea, ya se está hablando de una especie de inseguridad de lo masculino hacia lo femenino que va a ser el eje de todo el testimonio de Lola. Lola va a estar toda la película diciendo que los hombres necesitamos de estar constantemente sostenidos en su mirada, que todo el rato nos tienen que decir lo guapos que somos, que tenemos el ego muy frágil, y es que se ve, o sea, en este plano está súper contado su percepción de lo masculino, su percepción de la imposibilidad, no la imposibilidad porque no es imposible, lo que pasa es que es difícil, evidentemente, de que haya una mirada real entre lo masculino y lo femenino. La película y luego fuera de la película también tiene su miga. Luego hablaremos de esto y hablaremos de una célebre máxima de Lacan. Claro, en esta reconstrucción, de nuevo otro salto de eje, de nuevo un contraplano que nos lleva a ver ese espejo del fondo y ese otro espejo en la puerta. Por cierto, es muy interesante que para salir del camerino haya que atravesar otro espejo. Parece casi como una cosa como de Alicia. Si se dan cuenta, en las 4 paredes del camerino hay espejos. Esto es genial, ¿no? ¿Y por qué se salta esta vez el eje, Josefina Molina? Porque hay otra frase que apunta directamente al dolor de el no saber. Ella ha sido una mujer inculta de libros, se considera de esa manera, una mujer que no ha tenido formación, y esto es precioso. Esto va a llevarle al personaje a llorar por primera vez. La primera vez que ella llora de rabia ante la idea de su falta de conocimiento, ante la dificultad que como mujer vallisoletana en la provincia ha experimentado ante pues unas oportunidades sin educación muy duras. Habla de empeñar un reloj, de nuevo la cuestión del tiempo, y fíjense que encuadre cómo la zona pélvica de él, que desde luego no tiene ningún problema educativo, aplasta y genera esa especie de espacio a la izquierda, ella siempre a la izquierda de encuadre, en una actitud entre el ruego y la desesperación. Ahí está, ese es el momento en el que estalla con la estremecedora frase "no tengo la culpa de no saber más". Es uno de los momentos más desgarradores de la historia del cine español. Claro, esto va a empezar a generar una inestabilidad en la escritura de las muchas que tiene la película, donde vamos a ver cómo él se mueve a su alrededor, se agacha, intenta buscar su mirada, pero hay algo tremendamente enunciativo, tremendamente potente en el hecho de que sea ella la que no se mueve, ella la que está atrapada, congestionada en su dolor, mientras que él
que en el fondo es un turista de su dolor, porque en el fondo es un turista de su dolor, tiene la capacidad de moverse y de zumbar cual abeja, digamos, curiosa, libando las lágrimas de la mujer. Esto se enrarece en el momento en el que la mujer de las cartas ahora sí le dice las verdades del valquero a nuestra querida Lola, y se lo dice muy claramente. Las únicas opciones que tiene para reconstruirse, para agarrar esa crisis que la atormenta, para poner orden en su vida, es por ella misma, es sola. Esto es muy bonito porque, por mucho que la escena esté compuesta en plano contra plano, prácticamente toda, de pronto, justo a mitad de metraje, o casi a mitad de metraje, en un filo ahí súper interesante, de pronto Josefina Molina frena completamente la acción e introduce este maravillosísimo plano del interior de la casa, un plano de pronto vacío, un plano que parte de ella pagando a la chica de cartas, y de pronto, qué maravilla escuchar la música, ver los objetos, pensar cómo es ese espacio. No sabremos nunca si es la casa de la echadora de cartas, si es la de la propia Lola, da igual, o sea, de pronto hay como una pregunta por el espacio, porque ese es el espacio donde una mujer puede hablar, donde una mujer puede llevar su angustia, y el propio paneo de la cámara, esa especie como de rotación que realiza preciosa por los objetos, reencuadrando arriba abajo, acaricia ese espacio, nos lleva perfectamente a ese interior. Claro, cuando volvemos, en el momento de las confesiones, cuando él ya empieza a ver que tiene que confesar y situar cosas en su sitio, en el momento, sobre todo esto es muy bonito, en el momento en el que él incorpora por primera vez, de manera sutil, luego ya lo confiesa del todo, pero de manera sutil, su gran herida, que es el suicidio de su madre, mira como hacia arriba, y el montaje le responde introduciendo el rostro y misericordia de nuestro querido sacerdote. Es decir, aquí claramente, frente al problema del sentido, la respuesta de Molina es demoledora. O sea, si son estos señores los que tienen que darnos el sentido a nuestros desgarros, apaga y vámonos. Aquí la película tiene claramente una mirada desesperada ante la idea de la trascendencia, que luego rima, fíjense bien, con la primera visita al médico para reducirse el pecho de la protagonista. Hay un plano anterior, no lo he puesto porque luego YouTube me censura y dice que si subo contenido explícito y no sé qué. Hay un plano precioso de los pechos de ella con el médico tocando y marcando por dónde tendría que ir la operación, señalando, un trabajo textural de una mirada biopolítica sobre el cuerpo, absolutamente genial. Pero luego, claro, lo bonito es que cuando de pronto salimos de ese espacio, además, ¡pam!, por corte, o sea, no hay ningún tipo de plano de escala, vemos cómo el plano se secciona en dos grandes operadores. Por un lado, la cuestión religiosa, evidente, o sea, se puede tratar el cuerpo de la mujer siempre y cuando haya un contenido religioso de por medio. Fíjense las fotos de la primera comunión de las hijas, se supone, del médico, ¿no? Estamos en la consulta del médico, y luego ya al fondo, en un reencuadre completamente aplastado, el cuerpo de la mujer. Y en medio, el umbral de la biopolítica, el umbral de la construcción médica, de lo clínico, etcétera, etcétera. Es genial, o sea, es una composición absolutamente genial, porque claro, está el tema de la maternidad, es una virgen la que está ahí. Si se fijan las dos puertas, el lienzo, por así decirlo, y la puerta son como dos caras de lo femenino, o la religiosa perfecta impoluta, o la real, la táctil, la que quiere modificarse, la que enfermará, la que el tiempo la destruye, ¿no? Destruye un tipo de belleza que luego ya verá si quiere o no quiere recuperar. Vuelve a repetirse la cuestión. Los hijos ya no solamente son una carga, que es para ella, sino para él aparecen como un accidente. Es decir, el accidente es muy interesante, ¿no? Como la película pone una carga de profundidad en la idea de familia que es absolutamente genial. Y cuando dice, él por fin confiesa de aquella manera que para él sus hijos fueron un accidente, ras, personajes que dentro del encuadre se dan la espalda. Ahí queda clarísimo el fracaso total del proyecto familiar de Lola y Daniel. Es decir, no hay mirada, no han podido mirarse, no han podido decirse nada, no han podido compartir nada, y de hecho se separan. Y es la clave, ¿no? O sea, ella ha cargado con los hijos, él no los quería, el encuadre realiza este movimiento absolutamente genial. Y a partir de este movimiento genial,
los personajes son planteados en un plano contra plano que ya no es tal, porque él se está mirando al espejo, ella está mirando hacia abajo, pero es muy bonito como el montarlo como si fuera un plano contra plano, en realidad genera una sensación de soledad preciosa para estos dos cuerpos, una sensación de soledad, de aislamiento realmente maravilloso. Cuando volvamos a la consulta del doctor, una vez que ya sabemos que esos hijos son o una carga o un accidente, hay un plano que a mí me encanta, que es cómo retrata Josefina Molina a Lola en esta sonrisa de complicidad. Es decir, el doctor es un personaje que evidentemente está marcado por esta cuestión religiosa, biomédica, biopolítica, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera hace un esfuerzo dentro de un límite por entender el problema de Lola. Luego, pues claro, responde como responde porque bueno, pues tiene los límites de su momento, pero hay una visión de lo masculino bonita ahí, como de, bueno, no sé muy bien qué hacer con esto, voy a intentar escucharlo, voy a intentar dar una respuesta, y me encanta ese plano sonriente de ella, que si se dan cuenta, es uno de los pocos planos, no sé si el único, pero creo que es uno de los pocos planos donde Lola Herrera sonríe de toda la película. Toda la demás son sonrisas tristes, irónicas, grotescas, pero hay algo en ese plano que a mí me vuelve loco, me emociona mucho, me atrevería a decir, ¿no? Porque hay como una sonrisa de verdad ahí en ese momento que permite que la película se relaje, que entre el aire, es una delicia. Claro, el problema del cuerpo se impone tanto que cuando vemos cómo nuestro doctor incorpora la visión del pecho, ¿no? Para marcar la cicatriz, cómo el plano no está centrado, cómo se marca el anillo de casado de él, es decir, cómo marca perfectamente la psicología del personaje y cómo lo dibuja ni siquiera en un folio propio, sino como en una especie de agenda que tiene ahí, marca el tiempo, ¿no? Es como en donde apunta el tiempo que pasa y las citas y tal, es donde escribe, donde dibuja el cuerpo de la mujer, donde vemos que claramente entendemos por qué Lola se está planteando, aunque luego decidirá no hacerlo, pero se está planteando esa reducción de pecho. Porque hay algo del tiempo, de lo físico, del cuerpo, que está operando clarísimamente en el interior del encuadre. Cuando esto pasa, evidentemente ya se rompe, ya no hay, esa sonrisa ha sido un destello, ha sido casi como una posibilidad para asomarnos a la mujer que Lola Herrera hubiera podido ser y no fue. Siempre hablo del interior de la diégesis, sino de la Lola Herrera histórica real, que esta señora pues tendría su vida, hablo de la película. Y en la película aquí hay como un apagamiento, como que de pronto ya ahí ves perfectamente cómo ella es subsumida en una especie como de tristeza y cuidado. Detrás de ella está la Virgen. Cuando ella se rompe, cuando ella se viene abajo, si se dan cuenta, detrás de ella vemos que está el cuadro de la Virgen y los de la Primera Comunión. Es decir, es claramente una mujer recolocada en ese espacio franquista vinculado con la Virgen María, o por la vía de la virginidad o por la vía de la maternidad. Punto pelota. Y lógicamente se rompe, se hunde. Claro, aquí llega la frase. Una vez que ya hemos visto que ese espacio, que se supone que era el que le tenía que haber dado el sentido, ¿no? El de, ¡ay, qué bonito! Llegó virgen al matrimonio y tuvo hijos y no sé qué, y de pronto, claro, lo real del cuerpo de la mujer no ha comparecido, y lo tiene que hacer comparecer ella con esa frase tan tremenda: yo he sido una mujer que no ha sentido un orgasmo en mi vida. Y a partir del momento en el que ella se atreve a pronunciar esta frase, ya la forma fílmica hace auténticas virguerías, estalla, se permite el lujo de desenfocar a los personajes, reencuadrarles mal, escindirles, cortarles en plano. Él de pronto repite este encuadre que veíamos antes, pero ya no tiene esa seguridad porque ya está completamente dominado por la furia. Cuando volvemos a ella, fíjense qué pedazo de plano donde la retrata completamente viva, doliente, indignada. Es decir, aquí las emociones y la forma fílmica se fusionan con una coherencia absolutamente extraordinaria. Hasta el punto de que el plano contra plano ya se disloca del todo. El plano contra plano en él va a estar casi siempre fuera de foco, no centrado en plano, ella un poquito más hacia la izquierda, pero ella aparece como distanciada. Queremos ver el control de la situación, o sea, lo que ha dicho ella es una barbaridad, y es ella la que maneja el control de la escena, incluso aunque llore, aunque se desespere, pero es la que lleva las riendas de la conversación y la que permite que las líneas narrativas lleguen a donde tengan que llegar. Incluso cuando hay que acercarse a ella,
Josefina Molina lo hace muy despacio, lo hace con mucho cariño, sin interferir en el proceso de la actriz, ni por supuesto en el tremendo respeto que le debe al personaje. Cuidado, porque el vaso de agua sigue en el plano más abierto, sigue perfectamente compareciendo ahí como objeto central. Cuando él, esto es maravilloso, cuando él hace esa afirmación tan tremenda, ¿no? Dice, siempre que me han preguntado he dicho que la mujer que he tenido en la cama ha sido Lola Herrera. Pero fíjense dónde lo hace. Está reencuadrado por las fotografías artísticas de ella, por los recortes de prensa que hablan de los éxitos de ella. Es decir, de lo que él está hablando es de cómo ha proyectado como una cuestión de éxito el haber estado en la cama con Lola Herrera, la actriz. Esto es algo maravilloso porque ella se lo dice en un momento de la película, le dice, los hombres, no sé si los hombres nos queréis por nosotras o por lucirnos, ¿no? O por simplemente presumir que estáis con nosotras. Y aquí el montaje en plano, la construcción de plano de Josefina Molina lo está diciendo claro, dice, sí, este señor habla de que ha presumido de que la mejor mujer que ha tenido ha sido Lola Herrera, pero ojo, enmarcado en un contexto artístico, de lujo, de prestigio social, de capital cultural del que él se ha beneficiado. De tal manera que cuando ya llega el momento del encuentro, y esto es muy bonito, ya por fin consigue abrazarla, porque ya al principio de la película dice, no me toques, él lo intenta, no puede y tal, hay un momento donde al final parece como que sí que hay un contacto muy breve. Fíjense qué bonita esa diagonal, qué bien compuesta, cómo se juega la mirada, o sea, a nivel de composición, este juego de manos de Lola Herrera, este encuadre de Josefina Molina es extraordinario, es de una belleza que solamente se puede responder de nuevo, si se dan cuenta, con otro salto de eje. Un salto de eje violento, indudablemente, que rompe la composición, que luego es recuperado otra vez cuando volvemos al eje inicial, con ese gesto de rabia de ella, de dolor, sabiendo que es totalmente imposible cualquier tipo de no reconciliación, porque creo que no es lo que está en juego en la película, sino simplemente de escucha positiva. Y me encanta este momento tan increíble, ¿no? Cuando dicen, fíjense qué diferente es este encuadre de todos los que hemos visto antes. Y se confiesan el uno al otro, dice, yo no creo en el hombre, y él dice, toma, y yo en la mujer, ¿no? Pero fíjense en la forma fílmica, fíjense en cómo está la cámara, dejándola a ella fuera de foco, con un trozo de rostro borrado, él de espaldas, sin rostro, con el pelo perfectamente enfocado, los dos demostrando en una visión plástica preciosa esa no posibilidad, y ahora sí que me pongo lacaniano un segundito, pero creo que la cosa lo pide, de imposibilidad del encuentro sexual, de la famosa no hay relación sexual lacaniana, en este caso traducido en una imposibilidad de creencia en el encuentro con el otro sexo. Y pese a todo, esto es lo bonito, pese a todo, pese a que este encuadre lo niega y lo cierra y lo clausura, algo hay en la película que habla de la Lola del después y habla de la necesidad de seguir viviendo incluso cuando uno asume que hay cosas en las que no puede creer o en las que tiene que encontrar otra manera de creer. ¿Cómo lo hace Josefina Molina esto? Lo hace mediante fundidos encadenados. Volvemos a la ficción, volvemos a 5 horas con Mario, pero ya no la rueda con esa especie de cortes iniciales, sino que aquí ya juega completamente a hacer una especie de maravillosa coreografía visual sobre su rostro, los términos de la mostración, su posición en encuadre y luego por último su desplome cuando ella ya cae incapaz de mantener el peso del texto, evidentemente, y la verdad que hay en lo que ella está poniendo en la escena. Fíjense qué interesante cómo lo hace con dos planos generales contrapuestos, uno desde el público, otro cortando como una especie de 90 grados, pero también frontal, absolutamente frontal, la caída de la actriz, como hace pam, pam, y encaja eso a partir de ahí, y una vez que ya lo ha retratado, puede regresar para poner el lacito generacional. Es decir, estos dos personajes no se encuentran, no han podido encontrarse, porque, lo escribe muy claramente la película, porque son parte de una generación estafada. A nuestra generación nos ha hecho mierda, ¿no? Y una generación que además asiste incrédula al hecho de que el pasado se va a repetir, al hecho de que la juventud no quieran saber nada y no hay nada que hacer.
no hay nada que hacer. O sea, la represión franquista, la represión de los cuerpos, el dolor de esa represión, quedan maravillosamente encerrados en esas lágrimas, en ese cigarro, con la foto de los hijos de fondo. Esos hijos que no quieren saber nada, son los que se difuminan ante las lágrimas de rabia de una madre que dice, bueno, es que lo que hemos vivido nosotros no sabéis lo que es, ¿no? Aquí hay un mensaje en la película que igual convendría traer más a colación en los tiempos que vivimos. Para ir terminando, vemos cómo cierra la escena de la nulidad matrimonial, pero es muy interesante porque la cierra porque esa mujer de una generación anterior a la de la propia Lola, la verdadera generación arrasada que ni siquiera ha podido llegar a hacer un uso de su cuerpo cuando llega a la transición, le da un boli. Y esto es muy bonito. Ella puede firmar porque hay otra mujer, aquí se genera una especie de línea femenina preciosa, como hay otra mujer que le da ese boli, ella puede firmar esa nulidad matrimonial. Luego ya vemos cómo la película distingue claramente entre dos esferas, las relaciones de Lola con lo masculino, las relaciones de Lola con lo femenino. La relación masculina es biopolítica, es religiosa y es biopolítica, y en el caso del marido es una relación de una complejidad preciosa, es un no entender, es una especie de disyunción entre los sexos, donde el cuerpo al final queda flotando. O sea, hay un cuerpo mediado por lo religioso, controlado por lo religioso, usted puede o no puede porque está casada o no está casada, un cuerpo controlado por lo médico, ¿no? Es decir, podemos entrar a hacer esta modificación de su cuerpo porque su cuerpo es algo rigurosamente científico, y luego por último está la cuestión de lo memorístico, es decir, cómo ese cuerpo de pronto se reescribe completamente en la memoria porque no fue ese cuerpo gozoso y deseante que imaginó el marido, sino que es un cuerpo que nada sabe del placer porque no han sabido acompañarla hasta ese planteamiento, ¿no? Y en una escisión, lo femenino, que tiene que ver con el orden o bien de la palabra o bien del legado. O bien son mujeres que escuchan, que hablan, que comparten intimidades, que generan un espacio para que una palabra se pueda de alguna manera expresar, o bien son las silenciosas herederas de ese régimen patriarcal que de alguna manera se intenta poner en crisis dentro de la propia película. Cuando asistimos a esos últimos planos de representación, lo que vemos es que la cámara ya no se acerca a Lola. Lola ya ha llegado la película al grado máximo de intimidad, y lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario, irse hacia atrás, dejar espacio para que el personaje esté simplemente mostrado, y a partir de ahí volver a tirar cable, ¿no? Volver a tirar cable para poder llegar ahora sí a ese plano de cierre, de oscuridad, donde la Lola, que ha tocado lo real de saberse una mujer en el margen mismo de su vida, en el límite mismo de su vida, vemos como la hora, la fecha de la esquela, mejor dicho, inicial toma su densidad. Ella tiene 45 años, Mario se muere con 49, hay una línea que marca la muerte, que es la línea del escenario, que es la línea de la ficción, que es la línea del cine, y a partir de ahí queda abierta la pregunta por el futuro. Una pregunta que ojalá Josefina Molina hubiera tenido más posibilidades para responder en otras cintas, pese a que tuvo algo de filmografía posterior, pero uno siempre tiene la sensación que tiene. Con Cecilia Bartolomé pasa un poco igual, ¿no? De que esas mujeres fueron de alguna manera suspendidas, negadas en su palabra o en lo más concreto de su acto filmográfico por las condiciones concretas de la historia del cine español. Pero lamentablemente eso es otra historia de la cual, si ustedes gustan, hablaremos en otro momento.